El tema que vamos a desarrollar a continuación es el que nos explica el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. El primero de los impuestos, que es de obligado establecimiento y exigencia para las entidades locales, es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, es el último de los tres obligatorios que describía el artículo 59.1, perdón, 52, qué mal tengo la cabeza. El artículo 92 nos habla de, no, era el 59, sí, porque en el 60 empezaba el IBI, o sea que era el 59, sí. El artículo 92 nos habla de la naturaleza y el hecho imponible. Este impuesto es un tributo directo, cuyo hecho imponible es la titularidad de un vehículo de tracción mecánica que sea apto para circular por las vías públicas, considerándose apto para circular por las vías públicas cualquiera que haya sido matriculado en el correspondiente registro público y también aquellos que gocen de permisos temporales y matrícula turística. No estarán sujetos, que no exentos, que es otra cosa, está en el 93, no estarán sujetos los que estén dados de baja, pero puedan ser autorizados puntualmente para exhibiciones o algunas carreras de coches muy concretas, puestos puntuales. Y los remolques o semirremolques cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos porque funcionan con la matrícula del vehículo. El artículo 93 nos habla de las exenciones. En primer lugar, los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o la seguridad ciudadana. De otro lado, los vehículos de las representaciones diplomáticas, consulares, etc. En tercer lugar, las ambulancias, que tengan como finalidad la finalidad propia de una ambulancia, ¿de acuerdo? También los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, bien los conduzcan ellos o no, eso no es relevante a la hora de esta exención, se considerará persona con minusvalía a los efectos de esta exención aquella que tenga un grado de minusvalía igual o superior al 33%, los autobuses que estén afectos al transporte público urbano y por último aquella maquinaria que tenga cartilla de inspección agrícola. Y cuando digo maquinaria pues pienso en un tractor, que en un principio yo lo veo más que un vehículo, es una maquinaria que sirve para orear la tierra, pero que a veces nos las encontramos por la carretera, pero no está sujeta al pago de este impuesto. ¿Por qué? Porque su finalidad no es circular por la carretera, sino orear la tierra. Bien, el artículo 94 nos habla de los sujetos pasivos. Importante, el criterio de determinación del sujeto pasivo, aparte de ser las personas físicas o jurídicas, incluidas las del 35.4 de la Ley General Tributaria, son aquellas que consten como titulares en el permiso de circulación del vehículo. Este es el criterio de imputación de la titularidad del vehículo, el que conste en el permiso de circulación. Cuota, pues al igual que en el IAE, como no tenemos un valor sobre el que aplicar posibles reducciones, posibles bonificaciones o cuota de tipo de gravamen, pues lo que se hace es que se genera, como en el IAE, en vez de una tarifa, una cuota aquí. Y se dice que el impuesto se exigirá de acuerdo con el siguiente cuadro de tarifas. Recordad que para los efectos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica hablamos de caballos fiscales, mientras que lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar cuando hablamos de vehículos son caballos de vapor. Entonces, bueno, simplemente tenedlos en cuenta para que a la hora de hablar de caballos y tal no haya confusión. Si no mencionáis qué tipo de caballos, todavía mejor, pero si los mencionáis, que no olvidéis que son fiscales y no caballos de vapor, que son distintos. No conozco la correlación entre ambos, pero tampoco es necesario. Lo que se nos dice es que los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas, estas, mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2. Es decir, si este vehículo pues tiene desde 8 hasta 11,99 caballos fiscales, que yo no sé los caballos de vapor que son, pero los que sean, pues del 34,08 se pasa al 36,08. Bien, aquí nos habla de las bonificaciones.
y se nos dice que podrán, con lo cual son potestativas y han de ser reguladas por ordenanza fiscal. Hasta un 75% en función del tipo de carburante que use el vehículo y la incidencia que tenga este sobre el medio ambiente, claro. Hasta un 75% en función del tipo de motor y la incidencia que tenga este sobre el medio ambiente. Hasta un 100% para vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años. Yo he llegado a conducir vehículos de estos, con 25 años y funcionaban perfectamente y los llevaba todos los días. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales, como veíamos en otros impuestos, a que se refieren los párrafos anteriores, se establecerá en la respectiva ordenanza fiscal. ¿Por qué? Porque aquí habla de podrán. Como dice podrán, esto no viene especificado en la ley. Luego ha de ser objeto de una explicitación y regulación en una ordenanza fiscal. El 96 nos habla del periodo impositivo y del devengo. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo que el vehículo se adquiera en una fecha distinta del 1 de enero. El periodo impositivo suele coincidir con el ejercicio, con el año natural. ¿Cuándo se devenga? Pues el primer día del periodo impositivo, que suele ser el primer día del año natural. Salvo en el primer ejercicio impositivo, en el que el periodo de devengo, el periodo impositivo comienza en la fecha de adquisición del vehículo y por lo tanto el devengo se presume en la fecha en la que se adquiere el vehículo. Segundo, el impuesto se devenga, esto ya lo hemos dicho, el primer día del periodo impositivo, y sí que es verdad que el 3 admite que la cuota del impuesto se prorratee por trimestres en los casos de primera adquisición o en los de baja definitiva de vehículo o en los de baja temporal, cuando haya sido objeto de sustracción o robo el vehículo, pero tiene que estar esta circunstancia y la fecha en el registro público correspondiente, si no, no se puede hacer valer esta bonificación. El 97 nos habla de la gestión tributaria del impuesto. Aquí la gestión, inspección, liquidación y recaudación del tributo se hace por el ayuntamiento en el que esté domiciliado el permiso de circulación, es decir, el ayuntamiento donde conste expedido el permiso de circulación. La autoliquidación, aquí se nos dice que se podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación y que esto deberá ser regulado en ordenanza fiscal al efecto, que también regulará cuál es el instrumento acreditativo del pago del impuesto. A partir de aquí pasamos al otro impuesto, que este ya es potestativo, aunque yo todavía no he conocido ayuntamiento que no te lo clave, que es el de, más conocido como la plusvalía, que es el incremento de valor de terrenos sobre naturaleza urbana. Veamos la naturaleza y el hecho imponible y los supuestos de no sujeción que no de exención. Es un tributo directo cuyo hecho imponible es el incremento de valor que experimentan los terrenos, pero que se pone de manifiesto como consecuencia de la transmisión bien de la propiedad por cualquier título o bien como consecuencia de la transmisión de cualquier derecho real limitativo del goce o del dominio de la propiedad sobre los referidos terrenos. Es decir, tanto si transmites el bien como si lo que estás haciendo es una transmisión del usufructo, como si estás haciendo una transmisión del derecho de superficie. Vale. No están sujetos tampoco los terrenos rústicos a efectos catastrales, es decir, a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, los que catastralmente están registrados como rústicos. Tampoco están sujetas las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal. Y tampoco las transmisiones entre cónyuges o a favor de los hijos cuando sean consecuencia de una sentencia en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial. De otro lado tenemos que no se producirá la sujeción al impuesto cuando se constate, y esto es importante, la inexistencia de incremento de valor. Es el interesado el que tiene que acreditar esta inexistencia de incremento a la hora de declarar la transmisión. Sobre esto sabéis que hubo una sentencia
que creó precedente, y de hecho aquí está recogido, por el tema de la crisis del valor de los inmuebles, que bajó y en ocasiones había sido mayor el precio de adquisición que el precio de venta. Bien, cuando se trate de una transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor el del suelo. Eso ya no lo hemos dicho. Esto no es como el IBI. Certificado catastral aparece el valor del solar y el valor de la construcción. Si existiere, puede no haber construcción, solo solar. Entonces, lo que se hace para calcular el valor de la transmisión es tener a los solos efectos de valor el del suelo, nunca el de la construcción. Bien, exenciones, constitución y transmisión de derechos de servidumbre, porque se entiende que aquí lo que hay es un gravamen sobre el titular del predio o del bien, y ya que encima se está constituyendo un gravamen sobre el bien, pues es como que dicen, bueno, no se le va a poner tampoco un impuesto además. B, las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico, aunque estas transmisiones suelen estar limitadas, o sea que de poco sirve la exención. Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o del garante del mismo. Y de otro lado también estarán exentos el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales a las que pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter y de las comunidades autónomas y de dichas entidades locales. B, el municipio de la imposición y demás entidades locales integradas en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter de los organismos autónomos del Estado. C, las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. Bueno, esto debe estar en algún registro, imagino. Y por último, las entidades gestoras de la Seguridad Social, también la Cruz Roja y aquellas transmisiones de bienes que estén recogidas en algún tipo de convenio o tratado internacional de reciprocidad. 106. Sujetos pasivos en las transmisiones o terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio lucrativo, la persona física o jurídica o la entidad a la que se refiere el 35.4 de la Ley General Tributaria, distinguiendo cuando sea a título lucrativo, lo tenemos aquí, ¿dónde está? A título terrenos reales limitativos a título lucrativo, cuando se trate de la transmisión a título lucrativo, quien adquiere. Cuando se trate de la transmisión a título oneroso, el que transmite. A título lucrativo es aquella transmisión en la que el adquirente no paga nada a cambio. Es lucrativa porque el adquirente obtiene un lucro, pero no está pagando nada a cambio, no hay precio. Es a título gratuito. Y es onerosa aquella en la que se produce la transmisión de un lado y la obligación de pago por otro. La base imponible, ya hemos dicho que es el incremento de valor que se pone de manifiesto en el momento del devengo y que se experimenta a lo largo de un periodo máximo de 20 años, es decir, se cuenta desde el momento en el que se produce la transmisión 20 años atrás. Si han pasado más de 20 años, esos no se computan. Y se determina multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo por un coeficiente. El valor de los terrenos en el momento del devengo vendrá determinado por lo que aparezca como valor del terreno en el catastro, en la Dirección General del Catastro. B, en la constitución y transmisión de derechos reales limitativos de goce, o sea, de goce limitativos del dominio, constituyen la base imponible los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4. Bien, en la constitución o transmisión de derechos a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno
o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar derecho real de superficie, porque entonces aquí lo que estaría sujeto a tributo es la transmisión del derecho real a superficie y no el derecho a elevar o a construir bajo suelo, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4. En los supuestos de expropiación forzosa, el justiprecio. Recordad que en este caso, como la transmisión es onerosa, quien pagaría es quien adquiere. O sea, por eso se dice siempre que la expropiación está exenta de todo tipo de tributación. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento sin que dicho tipo pueda exceder del 30%, que ya es clavada. 2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, pues como determina la Ley General Tributaria. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, si es que cabe, las bonificaciones a las que hacen referencia los apartados anteriores. Y las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95% en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio realizados a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y ascendientes. Tened en cuenta que esta transmisión mortis causa ya está sujeta al derecho de sucesiones, con lo cual ya estás tributando. Y aquí hay una tributación doble, con lo cual por eso se dice que se podrá, es decir, si el ayuntamiento está dispuesto o tiene voluntad, puede regular una bonificación de hasta el 95%, pero si no, tributas doble. Tributas por la sucesión y tributas por la plusvalía. Bueno, el devengo, pues cuando se transmite la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, lucrativo en este caso, inter vivos o mortis causa, la fecha de la transmisión. En el caso de mortis causa, la fecha de la transmisión se supone la fecha en la que se hace la declaración de herederos. El B nos dice cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, pues en la fecha en la que tenga lugar la constitución o transmisión. Por último, el apartado 2 nos dice que cuando se declare o reconozca judicialmente o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad de la transmisión o de la constitución del derecho de goce limitativo de la propiedad, habrá derecho a devolución, que prescribirá a los 5 años. La gestión tributaria del impuesto. Este impuesto es de gestión, la gestión, liquidación, recaudación e inspección pertenece o es titularidad del ayuntamiento, a salvo de la determinación de los valores catastrales que sirven para la base íntegra, para determinar la base íntegra del impuesto, que eso viene determinado por la Dirección General del Catastro, pues vemos que los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento los correspondientes o la correspondiente declaración que determine la ordenanza respectiva, es decir, el documento que determine la ordenanza y que justifique que ha habido una transmisión del bien o una constitución de un derecho de goce limitativo de la propiedad. Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de 30 días hábiles. Cuando se trate de mortis causa, dado que hay más trámites en una sucesión mortis causa, pues son 6 meses, prorrogables hasta 1 año, pero a instancia del interesado. La prórroga, quiero decir. Por último, decir que los ayuntamientos quedan facultados para establecer un sistema de autoliquidación por parte del sujeto pasivo que actualmente pues, es el que suele haber, o al menos el que yo conozco. Y asimismo los notarios, esto sí que está aquí muy bien cogido, estarán obligados a remitir al ayuntamiento el respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, una relación con todas aquellas transmisiones o constitución de derechos de goce limitativos de la propiedad susceptibles de ser hecho imponible de este tributo. He estado leyendo y me ha resultado curioso que no impone esta obligación a los registradores de la propiedad, que hombre, ya que lo hace respecto de los notarios, pues cabría igual frente al registro de la propiedad. Pero bueno, es raro
que un derecho real o una propiedad se transmita o un derecho real se constituya, se eleve a escritura pública y luego no se inscriba. Con lo cual, simplemente con la elevación a escritura pública, pues ya tiene aquí el ayuntamiento pues información acerca de las transmisiones o la constitución de derechos de goce limitativos del derecho a la propiedad. Y con esto se concluye el tema del impuesto de vehículos y la plusvalía.